Abran sus Biblias en 1 Corintios, capítulo 15. 1 Corintios, capítulo 15. Dice así la palabra de Dios, primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después apareció a los apóstoles, a todos los apóstoles. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es en vana, y aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos a Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le están sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si en ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis,
porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna y otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Amén. Señor, te damos muchísimas gracias por este hermoso capítulo de 1 Corintios 15. Señor, agradecidos estamos por la verdad absoluta que encontramos, Señor, en tu palabra. Señor, pedimos, Señor, que en esta mañana podamos, como hemos comenzado, Señor, el culto, haciendo memoria, Señor, de este hecho tan trascendental, Señor, para nuestras vidas. No fue solamente tu muerte, sepultura, sino también tu resurrección. Señor, pedimos, Señor, que realmente podamos entender cada día más tu palabra y, Señor, y alinear nuestra vida, nuestro carácter, Señor, que cada día sea más semejante al carácter de tu Hijo amado Jesús. Señor, pedimos, Señor, que me ayudes, que el obrar de tu Espíritu Santo nos ilumine, Señor, y podamos ser enriquecidos con tu palabra en esta mañana también. Pedimos, Señor, que bendigas a las maestras y a los niños en su clase. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias. La tumba está vacía porque Jesucristo resucitó. Y decimos amén a esa verdad, como bien leía el poema y después la cita bíblica de 1 Corintios 15, nuestro hermano Lucas. Y gracias a Dios porque la tumba está vacía. Porque hay una sola tumba que está vacía. De todas, podemos decir, de todas las religiones que escuchamos, que sabemos, que tenemos conocimiento, las tumbas no están vacías. O si quieren que figure vacía es porque han quitado el cuerpo. Pero la tumba de nuestro Señor Jesucristo está vacía porque Él resucitó. Y como bien dice aquí Pablo,
en este capítulo extenso de 1 Corintios 15, podemos tener la certeza de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y Él comienza ahí en los primeros versículos que nosotros conocemos muy bien. Versículo 1 dice: además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. ¿Y cuál es la esencia del Evangelio? Lo que cita seguidamente en versículo 3 y 4. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Digamos, es la esencia del Evangelio. Es lo que ellos habían escuchado, habían sido, por eso dice, recibisteis, dice, dice, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual debéis perseveráis. Primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados. Y ellos, aparentemente, por todo el argumento que vemos que desarrolla en este capítulo el apóstol, estaban dudando de que si iban a resucitar sus cuerpos. Y entonces Pablo dice, bueno, ¿cuál es el Evangelio? Que Cristo murió, que Cristo fue sepultado y que resucitó. Y eso dice, por eso comienza argumentando en versículo 5, dice, de la resurrección de Cristo. ¿Cuál fue la prueba? En primer lugar dice que apareció Jesús resucitado a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez. Jesús, ustedes están seguros de que Jesús murió, fue sepultado, sí, pero también resucitó. Y continúa diciendo, y hay pruebas, podés ir a consultarle. Nosotros ahora no podemos ir a consultarle a ninguna de estas personas que figuran en esta lista. Pero cuando Pablo escribe, sí, dice, después apareció a Jacobo, después dice a todos los apóstoles, y si al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. ¿Y qué es lo que tenía en común de todas estas personas? Que Cristo se le había aparecido resucitado. Cuando sabemos el relato de la conversión del apóstol Pablo, sabemos que él iba rumbo a Damasco con órdenes para apresar, para torturar, para encarcelar a los cristianos. Y Jesús, resucitado, lo derribó del caballo con una gran ceguera. Vio a Jesús resucitado. A Cefas, Pedro. Sabemos por los relatos de los evangelios, un hombre tan temeroso que, como leía el poema Lucas, le negó 3 veces a Jesús. Cuando él decía, si es necesario voy a dar mi vida por ti. Pero después, ¿qué pasó con Cefas? Por eso dice Pablo acá, coincidencia que dice, y se le apareció a Cefas. Vemos ahí en Hechos, en su primer discurso de Pedro, a otro Pedro, nada que ver al que vemos por los relatos, o podemos conocer a través de los relatos de los evangelios. Hechos 2, 14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, y sabemos todo lo que dice, todo lo que relata. Al punto de que ahí en versículo 22 de este capítulo dice, varones israelitas, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Como decimos nosotros, sin pelos en la lengua, se levantó, se puso en pie, alzó la voz y predicó. ¿Qué hizo la diferencia? Vio a Cristo resucitado. Y obviamente, ya como también hizo mención ahí Lucas,
habían recibido el Espíritu Santo, pero habían sido testigos oculares de la resurrección de Jesús. Podían estar seguros, esa es la idea que quiere comunicar el apóstol Pablo. Deben estar seguros de que Jesús no solamente murió por nuestros pecados conforme a la Escritura, que fue sepultado, sino que resucitó también conforme a las Escrituras. Y después más adelante dice Pablo acá, dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de los muertos, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Obviamente, si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué esperanza podrías tener vos y yo de que íbamos a un día a resucitar? Ninguna. Y Pablo continúa diciendo, y si Cristo no resucitó, vana entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe, vuestra fe. ¿Cuáles serían las consecuencias de que si Jesús no hubiese resucitado? No tendría valor real tu fe. No tendríamos esperanza verdadera, ninguno de nosotros. ¿De qué valdría la pena? ¿Para qué predicar el Evangelio si Cristo no resucitó? Y como dice en versículo 19, dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Si nosotros predicamos algo que en realidad no es, que Jesús no resucitó, somos los más dignos de lástima, dicho en otras palabras. Vana es nuestra fe. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe. Y aún estaríamos muertos en nuestros propios pecados. Seguiríamos bajo el yugo de la esclavitud del pecado porque Cristo no hubiese vencido en la cruz. Entonces, como dice acá en versículo 18, Pablo dice, entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Seríamos igual que los demás. Por más que hubiésemos dicho o profesado o predicado que conocíamos a Cristo, que confiamos en Cristo, hubiésemos perecido lo mismo. Y versículo 20 dice, más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por Adán entró la muerte, entró el pecado, entró la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero por un hombre, Cristo, 100% Dios, 100% hombre, entró la resurrección. Y por eso podemos estar no solamente seguros de que Él resucitó, sino que también nosotros vamos a resucitar, porque Él es la primicia. Él es la prueba. Y en Él podemos estar aguardando nuestra esperanza, depositando toda nuestra esperanza. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Y si Cristo no hubiese resucitado, ¿qué sentido tiene el bautismo? ¿Qué sentido tiene? Ninguno. ¿Qué sentido tiene hacer todo lo que hizo, todo el ministerio que tuvo el apóstol Pablo, como lo expresan en los versículos? De que él decía, en versículo que todo el tiempo moría por, acá, versículo 32, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos porque mañana moriremos. No tendría sentido la vida cristiana. Sería lo mismo que cualquier otra religión. Tratá de disfrutar la vida todo lo que más puedas y total vas a morir y no hay nada después. Si no hay, como dice la Escritura, si no va a haber juicio, si no va a haber una rendición de cuentas, si no va a haber una vida después de la muerte, si es todo lo mismo, dice Pablo, bueno, entonces si en tal caso que Cristo no resucitó, vano es todo, toda nuestra fe, vana es nuestra predicación. Viví la vida como se te dé la gana, si total, es lo mismo.
De nada sirve que quieras vivir una vida consagrada a Dios, que te involucres a ministrar a otros en la obra de Él. De nada sirve, de nada aprovecha. Es lo que Él justamente quiere comunicar eso. Eso serían las consecuencias de que si Jesús no hubiese resucitado. Algunas de las consecuencias. No tendría sentido bautizarse, no tendría sentido tener un ministerio. Lo podés tener. También podés vivir como se te dé la gana y como que, bueno, es hacer lo que puedas hacer ahora, porque después es todo lo mismo. Todos vamos a terminar, como he dicho de otra manera, todos en un mismo lugar, todos muertos, todos juntos en el cementerio. Y termina todo ahí, la vida humana termina ahí. Sin embargo, Pablo dice, no erréis, versículo 33. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. Ojo con lo que dejás anidar o dejás entrar en tu corazón. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso dice él, velad debidamente y no pequéis. Si realmente recibisteis el Evangelio, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo fue sepultado conforme a la Escritura, que Cristo resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Debemos atesorar eso, debemos creer de todo corazón esa verdad absoluta y vivir en consecuencia de eso que creemos. No es cuestión solamente de asentir intelectualmente que esto es verdad, pero después en nuestro diario vivir representamos otra cosa. Representamos de que, como él dice ahí, irónicamente, ¿no? Si Jesús no resucitó, si Cristo no resucitó, hacer lo que quiera, comer, beber, vivir la vida como se te da la gana, total, mañana vas a morir. Más que eso no va a pasar. Pero él dice que no es así, que no es verdad eso. Que por la gracia de Dios, versículo 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado, más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Y por la gracia de Dios sabemos que nosotros somos hijos de Él. Como dice la Escritura, porque por gracia somos salvos, por medio de la fe. Es un don, es un regalo de Dios la fe, no la podemos generar nosotros. No había nada bueno en nosotros, como hemos estudiado domingos atrás. Más Dios muestra su amor para con nosotros, aunque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Como veíamos también en un himno que cantamos hace un momento, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús vino a este mundo para hacer un cambio de expediente. Tu expediente y el mío era lo más horrible que puede existir. Y el de él, impecable, sin pecado, en el cual no se halló engaño en su boca. Vivió la vida perfecta que nosotros debíamos haber vivido, pero no lo vivimos. Y tu expediente merece, y el mío merece castigo, merece la ira justa de Dios. Y Jesús tomó tu expediente, tomó mi expediente, y lo cargó en él mismo. Dios dice que cargó en él el pecado de todos nosotros. Tu expediente, mi expediente, llenos de pecado, puro pecado. Y Dios Padre lo cargó en él. Y él tuvo que soportar la ira justa de Dios. Él murió por todo tu expediente. Cristo murió por todo mi expediente, por todos mis pecados. Eso es justamente, como dice la Escritura. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por mis pecados, conforme a la Escritura. Murió. También fue sepultado, pero también resucitó. Y esa es la esperanza, como hemos también venido estudiando hace unas semanas atrás, que tenemos la certeza de que vamos a reinar por la eternidad y seremos glorificados y seremos revestidos de su gloria, de la gloria de Jesucristo. Pero ahora debemos tener cuidado, debemos velar debidamente, dice el versículo 34, y no pecar. Porque Cristo pagó por nuestros pecados. Cristo pagó por tus pecados. Sabemos que por pecar, siendo hijos, no vamos a perder la salvación.
La Escritura lo enseña así, lo creemos de todo corazón. Pero eso no nos habilita a nosotros, no nos da cierta licencia para pecar y no confesar. Sí, lamentablemente pecamos, pero eso, si realmente sos un hijo, una hija de Dios, no te va a dar lo mismo. Sentís un gran pesar, sentís gran vergüenza delante de Dios. Sentís de que cuando pecaste no están las cosas bien con Dios. Y hasta tanto no te humilles delante de Él y le pidas perdón, no vas a volver a disfrutar de esa buena comunión. No es que perdés la salvación, pero el pecado nos aleja de Dios y nos interrumpe esa buena relación con Dios, esa intimidad que podemos tener con Dios cuando no hay pecado. Por un hombre entró el pecado, por Adán, pero por Cristo entró la vida eterna, la resurrección. Después, más adelante, continúa diciendo Pablo, versículo, ya al final, versículo 50 dice, pero esto os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Y aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La tumba no pudo retener a nuestro Señor Jesucristo. No lo pudo tener. Por eso que está vacía. Porque Cristo resucitó, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Y Él es el que nos da la victoria. Y en Él podemos estar seguros, porque Él es la primicia. Él resucitó. Y por lo tanto nosotros podemos estar más que seguros, como dice Pablo, persuadidos, convencidos de que no hay nada, ni siquiera la muerte, ni la paga de nuestro propio pecado. ¿Por qué? Porque Cristo ya lo pagó. Cristo murió por tus pecados. Cristo murió por mis pecados. Él aplacó la ira justa de Dios por mis pecados, por tus pecados. Él hizo ese cambio de expediente. Dios Padre, como dice en Isaías 53, dice, todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, cargó en Jesucristo, el pecado de todos nosotros. Dios Padre cargó todos tus pecados en Jesucristo. Dios Padre cargó todos mis pecados en Jesucristo. Y Él pagó mi cuenta impagable de pecados. Claramente la Escritura dice cuál fue el propósito de Jesús de venir a este mundo. Vino para morir. Vino para morir, pero que solamente para demostrar que podía morir y resucitar de los tercer día, no. Vino porque era la única forma de que muriendo un justo por los injustos, como vamos a leer después, dentro de unos minutos. Era la única forma de que nosotros humanos, viles pecadores, pudiéramos reconciliarnos con Dios. Pudiéramos tener esa relación que un día Adán y Eva tuvieron con Dios. Producto del pecado en la raza humana. Cristo vino a este mundo, se hizo hombre, se vistió de humanidad, se humilló hasta el punto, y luego para morir en la cruz, como el peor malhechor, y no solo eso, sino que en Él fue cargado todos nuestros pecados, todos. Y al vestirse de todos nuestros pecados, de estar cargado de Él, de todos nuestros pecados, Dios, cuando vio a su único Hijo Jesús, al unigénito, a su amado Hijo, que vio todos tus pecados, todos mis pecados. Y eso
tenía que descargar su ira justa. Y Jesús, su unigénito, lo soportó. Lo soportó. Por amor a vos, por amor a mí. Como bien lo expresa Romanos 5:8. Siendo viles pecadores, estando cargados nosotros de pecados. Todo pecado, no teníamos nada bueno, absolutamente nada bueno. Nada bueno. Qué amor tan grande, como cantaban, maravilloso es el amor de Dios. Maravilloso es el amor de Dios. Qué precio tan alto, qué precio tan alto. Por eso, vez tras vez, cuando estudiamos la palabra de Dios, me convenzo cada vez más, y no entiendo en un sentido, a esas personas que dicen, bueno, pero si Dios es tan bueno, algún pecado puedo tener, alguna práctica de pecado puedo tener. Y yo me pregunto, ¿qué entendés por el pecado? ¿Qué pensás que por qué murió Cristo? ¿Por qué murió Cristo? Por tu pecado murió Cristo. Y vos decís que lo conocés, y vos decís que le amás. No hay algo que no me cierra, no entiendo. Porque es justamente por mis pecados, por los pecados tuyos que murió Cristo en la cruz. Lo vemos claramente, lo dice la Escritura, lo creemos de todo corazón. Cuando se le aparece el ángel a José en sueño, ¿qué le dice? ¿Cómo se llamará su nombre? Jesús. Versículo 21 del capítulo 1 de Mateo. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él, Jesús, salvará a su pueblo de sus pecados. Y Pablo está diciendo acá que dice, os hemos enseñado lo que asimismo hemos recibido, que Cristo, Jesús, murió por nuestros pecados. Y yo o esa persona vamos a tener, digamos, el coraje o la desfachatez de decir, y bueno, si Dios tan bueno, pagó un precio tan grande, ¿cómo no me va a perdonar? Claro que sí te perdona, pero esa actitud deja mucho que desear. Por eso es como dice acá Pablo, dice, para vergüenza vuestra lo digo, algunos no conocen a Dios. Y yo me sumo a ese pensamiento, a ese argumento del apóstol, si realmente no me importa pecar, si no me importa velar debidamente, como dice el versículo 34. Si me da lo mismo pecar y no confesarlo, seguramente que no conozco a Dios, que no fui alcanzado por el amor de Dios, porque si conocí el amor de Dios, puedo entender por su gracia y misericordia, por el obrar de su Espíritu Santo, por su palabra, esto que estamos hablando, esto es lo que nos está expresando la palabra de Dios, que por todos mis pecados murió Cristo, que por todos mis pecados pagó el gran precio, que por todos mis pecados tuvo que derramar toda su sangre, Él sin pecado. Yo con todo lo que puedo entender, me doy cuenta que obviamente, y gracias a Dios porque un día, como leíamos acá, esto corruptible se va a vestir de incorrupción. Y voy a poder entender y voy a poder comprender más en profundidad lo que realmente es el amor de Dios y el precio tremendo que pagó Cristo en la cruz por mis pecados. Y como hemos comentado más de una vez, ¿por qué quiso Dios salvarme a mí si yo no tenía nada bueno, solo pecados? Y así dice que Dios demostró su amor y pagó ese gran precio, que tampoco, con todo lo que puedo entender, no alcanzo a dimensionar. El terrible precio, lo que es violentar su infinita santidad con mi pecado. Por eso, cada día me cuestiono más eso. ¿Por qué? Porque seguramente no encuentro otra respuesta. Seguramente que esas personas que dicen conocer a Dios solamente lo conocen de labios, pero de verdad de corazón no, porque si entendés, dice que ya no estás más bajo el yugo de la esclavitud del pecado. Lamentablemente pecamos y erramos, pero no nos da lo mismo pecar. Ni tampoco tenemos la desfachatez de decir, y bueno, que Dios me perdone, es mi debilidad, y sigo para adelante. Gracias a Dios por conocer la verdad, porque es tan solamente por lo que dice la Escritura, es un obrar de Él. Él quiso que vos y que yo seamos sus hijos, que formemos parte de su gran familia, la iglesia. Como hemos comentado en más de una oportunidad, qué lindo poderse encontrar con personas que quizás no conocimos nunca en nuestra vida y un solo día la conocimos
y compartimos la misma fe y hace cuenta que son una persona que conociste toda tu vida. Y es porque formamos parte de la misma familia, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios porque podemos estar seguros de que Cristo resucitó. Y esa es la idea, ese es el argumento central del apóstol por el cual escribe esto. Por eso dice, hermanos, los primeros versículos, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Cristo murió por nuestros pecados, conforme a la palabra de Dios. Fue sepultado, resucitó al tercer día. Si no, lamentablemente seríamos las personas que más lástima daríamos si Cristo no hubiese resucitado. Como dice acá, vana sería nuestra predicación, vana sería nuestra fe, sería una religión más. Es como que muchas personas dicen, bueno, si a vos te hace bien, ellos dicen así, si te hace bien esa religión, está bien, sí, yo la respeto. Y bueno, y uno a veces siente cierta frustración humana porque después que le predicó el Evangelio todo lo más bíblico posible y que termine con una conclusión así, decir, pero bueno, nosotros debemos seguir predicando el Evangelio, aunque esas cosas produzcan frustración humana, no importa la frustración humana. Lo que importa es comunicar la palabra de Dios. Pero cuando Dios no obra todavía, o no obrará, no sé, tan solamente Dios lo sabe, muchas respuestas son así. Es tu religión, a vos te hace bien, seguir con eso. Yo tengo lo mío, y seríamos así si Cristo no hubiese resucitado. Sería una religión más. Seríamos dignos de lástima porque haríamos tantas cosas, que después al final todos terminamos iguales, en un mismo lugar, muertos físicamente, y no habría nada después. Sin embargo, Dios dice que Dios determinó para todas las personas que mueran una sola vez y después el juicio. Y que todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Y todos van a ser juzgados. Un día vamos a estar cara a cara con Dios. Los que hemos sido salvos tendremos, o no, obviamente no vamos a ir a condenación, pero los que no han sido salvos, que han decidido no creer en el unigénito Hijo de Dios, dice, ya son condenados y a ellos les está aguardando el juicio, la eterna condenación. Así que no es lo mismo, no es lo mismo. Y gracias a Dios que no es lo mismo. Pero también es un obrar de Dios. No nos podemos jactar, como dice Pablo acá en versículo 10. No nos podemos jactar. Es la gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Tendemos, por naturaleza tendemos a querernos gloriar que porque nosotros somos hijos y los demás no. Y pensamos por ahí quizás que es lo que le está aguardando a ellos, cosa que a nosotros no. Pero no es así. Debemos estar orando y predicando el Evangelio y esperando en el obrar de Dios. Y lo que yo tengo hoy lo puedo disfrutar por su gracia, por su misericordia. Y la certeza que podemos tener de que Cristo resucitó, y no solamente eso, que Él es la primicia de la resurrección, que nosotros vamos a ser transformados, porque Dios lo promete y como leíamos acá en versículo 54, su vida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte? ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos, bueno, el versículo 58 dice, así que hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Como hemos escuchado, 1 Corintios, a través de nuestro pastor Reinaldo, cuando somos hijos, todo lo que hagamos, si estamos haciéndolo con la motivación correcta para glorificar el nombre de Dios, no va a ser en vano. No va a ser en vano nuestro trabajo. Nada es en vano. Lo que ocurre es que muchas veces termina siendo vano porque hacemos cosas, pero no lo hacemos para agradar a Dios. No lo hacemos para glorificar el nombre de Dios. Lo hacemos con motivación egoísta, carnal, y eso dice que van a ser quemadas, van a ser probadas esas obras y van a ser quemadas sin perder la salvación.
pero van a ser probadas las motivaciones o las intenciones de nuestro corazón. Pero como hijos de Dios, si trabajamos, dice que debemos trabajar, estar firmes y constantes, creciendo en la obra de nuestro Señor, siempre. No de vez en cuando, sino siempre, constantes, dice. Estar firmes y constantes. Debemos crecer, debemos madurar, debemos estar manifestando que realmente hemos creído el verdadero evangelio. Que no debemos estar dudando de que si nuestro cuerpo va a ser transformado o no. Debemos estar creyendo confiadamente de que su palabra se cumple, que es verdad. Y eso lo debemos demostrar en nuestro diario vivir. Cuando estamos en casa solo, cuando estamos en el trabajo, cuando estamos en la calle, todo el tiempo, cuando estamos en la iglesia, todo el tiempo. Y gracias a Dios, porque podemos estar seguros de esto, de que Dios nos ha dado la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Debemos estar más que agradecidos todo el tiempo, porque tenemos la victoria. Dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y nosotros, dice más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y antes había dicho, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? No tiene victoria el sepulcro. No se queda en ganador o en ganadora la muerte. Dios nos dio la victoria a través o por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la esperanza, ese es lo que nosotros debemos cada día demostrar en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de hablar. Debemos demostrar de que realmente hemos creído el verdadero evangelio y debemos vivir conforme a ese evangelio. Es lo que dice el apóstol Pablo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Por gracia estamos aquí, por gracia somos hijos de Él, por gracia hemos conocido la verdad, hemos conocido el verdadero amor de Dios, hemos conocido su justicia, hemos conocido lo que Cristo hizo, que Cristo murió por mis pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. ¿Cómo puedo responder a eso? ¿Cómo respondo? ¿Cómo vas a responder vos? Si conocés y entendés esta verdad absoluta. ¿Vas a ser indiferente al pecado? ¿Vas a ser indiferente a los mandatos de Dios? ¿O vas a tomar en serio? ¿Vas a negarte a vos mismo, como dice la Escritura? ¿A mantener tu yo crucificado con Cristo? Y que realmente podamos vivir juntos como sus hijos, como pueblo, como iglesia, haciendo las cosas para su gloria, no para ser visto por los hombres, no para recibir alguna palmada del hombro por las personas, solamente, como dice Colosenses, hacerlo para la gloria de Dios, todo para la gloria de Dios, porque de Él vamos a recibir el pago. Dice Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, pagó el gran precio. Su cuerpo fue partido, su sangre fue derramada, para que vos y yo pudiéramos tener vida abundante, vida eterna. Oremos. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, gracias porque podemos, por tu gracia y misericordia, conocer la verdad, conocerte a ti. Señor, estar convencidos, Señor, de que fuimos comprados por gran precio, que fue tu sangre. Señor, gracias porque, como dice la Escritura, tú moriste por nuestros pecados. Conforme a la Escritura, fuiste sepultado y resucitaste al tercer día, conforme a tu palabra. Señor, que al conocer y estar seguros, Señor, de esta verdad, Señor, tan grande, podamos vivir, Señor, acorde a
a lo que tú nos dices y nos exiges, nos exhortas, nos animas, Señor, a que vivamos cada día, Señor. Ayúdanos, Señor, para que en respuesta, Señor, a esta verdad, Señor, vivamos de una forma agradable a través aún, comenzando con nuestros pensamientos, Señor, con nuestras actitudes, con nuestras acciones, en lo personal, en lo familiar, en lo laboral, en lo social, también en la iglesia. Pedimos, Señor, que obres en cada uno de nuestros corazones. Y, Señor, queremos rogarte, Señor, que obres en los corazones de las personas que aún no te conocen. Señor, que solamente tienen una religión. Señor, que a la hora de partir de esta tierra, Señor, les está aguardando el juicio. Señor, el castigo por todos sus pecados. Señor, obra. Sabemos que tú tienes que orar a través de tu palabra y tu Espíritu Santo. Señor, que nosotros continuemos siendo fieles en comunicar tu palabra, tu evangelio bíblico, y no dejemos de orar, Señor, para que sean salvos pronto. Pedimos todo en el precioso nombre de Jesús. Amén.